buenos días a todos. Bienvenidos a la institución educativa Técnica Industrial España. Hoy, este día, vamos a celebrar el Día de la Afrocolombianidad. Hoy, ¿cómo sabemos? Pero ¿cuál será esa importancia de este día? La importancia de este día es la perseverancia y la contribución que ha tenido la afrodescendencia en el país. Pero, primero que todo, vamos a empezar por el centro de Colombia. En el centro de Colombia, como ciudades como Bogotá, Soacha, Ibagué y Fusagasugá, se encuentran las comunidades afrocolombianas, aunque no tanto tienen origen en sus orígenes ancestrales, o sea, en la región Caribe y la región Pacífica, en donde comúnmente se encuentran. Estas han migrado. Bueno, esto aquí ha ayudado en el centro de Colombia. Esto ha ayudado a incluir más cultura, su música y también lo más importante que son sus tradiciones. Pero hoy vamos a presentar la música. La música afrocolombiana en el centro del país ha tenido una gran influencia en la escena cultural, especialmente en ciudades como Bogotá durante más de 6 décadas. Su epicentro ha sido un epicentro para la producción y la comercialización. A continuación te presentamos algunos de los ritmos afrodescendientes que se utilizan en el centro del país. En el centro del país tenemos a la salsa, influenciada por la cultura caleña y africana. Se popularizó en la década de 1970 con agrupaciones como Fruco y sus Textos y Grupo Nietzsche. El vallenato, con 100 años de historia, se originó en la región del Magdalenas y La Guajira y se popularizó con la llegada del acordeón al país en la década de 1970. Fue influenciada por Alfredo Gutiérrez y Jorge Oñate. El porro colombiano ha sido una influencia y ritmos africanos que demuestran una cultura súper especial y también sus historias, que nos han llevado a dar cuenta que es algo muy importante porque no solamente habla de un ritmo y un sonido que nos transmite emoción, sino que también es un ritmo que nos da alegría, y a lo largo del tiempo que nosotros nos graduemos, cuando estemos en algunas universidades o ya tengamos algunas empresas, en algún momento de nuestras vidas nos van a hablar sobre estos ritmos. Y entonces, ¿qué pasa? Que no solamente es una historia para la persona que la compone, sino para la que la vive y la baila. Muy buenos días. En el día de hoy mis compañeros y yo les vendimos a exponer sobre la costa atlántica. Bueno, les hablaré sobre el origen de la costa de los afrocolombianos en la costa atlántica. Los afrocolombianos se dieron en la costa atlántica debido al mestizaje entre comunidades españolas, indígenas y africanas. Esto durante la época de la colonia, entre el siglo XVII y el siglo XIX, principalmente en zonas como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, algunos pueblos del Magdalena, Bolívar y San Basilio de Palenque. De este último les hablaremos más adelante. Ahora les hablaré sobre la geografía y el clima de esta región.
La costa atlántica está ubicada en el norte del país, bordeada por el Mar Caribe. Esta cuenta con 5 departamentos, que son el Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el Magdalena. La costa atlántica, debido a su ubicación geográfica, es muy diversa en cuanto a sus paisajes, como playas, ciénagas, sabanas y montañas, como la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una pieza clave para la diversidad en flora y fauna de la región. El clima de la costa atlántica es cálido y cuenta con 2 épocas principales: época cálida o época seca, que es desde el mes de diciembre hasta el mes de abril, y época de lluvias, que es desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. Esta región se reconoce por ser una de las más húmedas, principalmente en zonas cercanas a las costas o a las ciénagas. El día de hoy yo, Estrella García, como líder de mi grupo aquí junto a los expositores, les hablaremos sobre la costa pacífica. Aquí Cristian Marín, John Biafara y Gabriela Nieto les hablarán sobre su cultura y tradiciones. Luego haremos una demostración sobre un baile típico de esta costa llamado el bunde. Sin nada más, los dejo a que escuchen sobre esta hermosa región y conozcan sobre una nueva cultura. Hoy vamos a ir a un viaje lleno de ritmo, memoria y mucha cultura. Tradiciones del Pacífico colombiano. Vamos a ir a donde la música no solo se escucha, se vive. ¿Qué investigamos? Nosotros investigamos viendo videos, tradiciones, mucho. Pero lo más que nos sirvió fue acercarnos a los relatos de la gente que vive en esta parte del país y que sabe mucho más de la cultura. No solo se escucha. ¿Dónde ocurre todo esto? En los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Más específicamente en Buenaventura, Chocó, Quito y Guapi. Son epicentros donde la música forma parte de la vida cotidiana y es una parte muy fundamental para ellos. Aquí les voy a dejar un poquito más de las comidas que ellos tienen, más las comidas típicas, y le voy a dejar a mi compañero. ¿Cómo se usa la música de la costa pacífica? La música se usa en los cantos de la muerte, en los rituales de la muerte, como el alabao, el cual es un canto triste
se está despidiendo un ser querido, pero también es un canto lleno de fe y alegría. También se utiliza en las fiestas tradicionales como el currulao, el cual cuando suena la marimba y suena el tambor todo el mundo baila con mucho sabor. Se canta, se vive y se goza. Cuando se canta todo mundo lleno de alegría, todo mundo lleno de fe y de felicidad. ¿Para qué sirve esta música? Esta música sirve para transferir conocimientos, llevar las culturas hacia otros lugares. También sirve para expresar los sentimientos de cada una de las personas que está ahí. ¿Por qué es tan importante esta música? Porque sirve para expresar los sentimientos de cada pueblo, cada historia de esclavismo que se ha vivido, que cuando suena una marimba, suena un tambor, un canto, se sienta la libertad y el sabor de cada pueblo. ¿Qué aportes da la música en esta cultura? Bueno, primero aporta los ritmos como el bund, el patecor y el aguaje. Como instrumentos ancestrales como la marimba de Chonta, que son reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cantauras y músicos que son guardianes de nuestra historia. Como un dato interesante, cuando uno de ellos moría, se reunían por 3 días y 3 noches a cantar y para recordar su memoria. Esto no solamente era una despedida, sino que a través de la música podían revivir su espíritu. Esto nos muestra que a través de las creencias de los afros y de sus comunidades podían pasar de estar tristes a tener una fortaleza comunitaria. Como decía la abuela Guapi, cuando el corazón del pueblo quiere hablar, la marimba suena. Esto quiere decir que cuando una persona estaba triste, lo podían expresar a través de su música. La música no solamente es algo que está ahí por estar ahí, sino que es algo muy importante que nos han dejado los pueblos afrocolombianos. La música del Pacífico no es solo un ritmo, es memoria, es alegría colectiva. Hoy celebramos la afro-vallecaucanidad. No sé si alcanzaría Jesucristo nuestro reino. Cuando salga el barco, todo de niño, cuando salga el barco. A todos, el día de hoy, Karen Lisset Trujillo García, del grado 9-3, les voy a exponer sobre los raizales. Vamos a exponer sobre la música y las tradiciones de los raizales. Pero antes de exponer sobre esta música, primero hay que conocerlos, ¿no? Entonces, ¿qué son los raizales? Los raizales es una población nativa de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la región del Insular desde hace 400 años. Su lengua natal es el criole, es una lengua derivada de la lengua inglesa. Bueno, ahora sí que los conocemos. ¿Qué es la música raizal y todo eso? La música raizal es una herencia que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo gracias al mestizaje de europeos, afrocaribeños y ingleses.
Las características de la música son ritmos como el calipso, el mento, la polka, el foxtrot y muchos más. También instrumentos como los tambores de acero, las maracas, la guitarra raizal, el cuádruple, el triple y eso. Ahora, ¿dónde se originó esta música? Pues muchos creerán que la música se originó por allá, en otros lados, pero no. La música raizal se originó ahí mismo en el pueblo de Raizal, o sea, en San Andrés. Ya que estos utilizaban con fuertes raíces anglosajonas, que además de que no solo la hablaban en la música, sino que también la hablaban en su vida cotidiana, como en la casa, en la iglesia, en el mercado, en fin, en su vida cotidiana. Son los negros chumetos del limón y vinieron de Jamaica al limón. Construyeron laureles del limón y sembraron bananos del limón. La playa de Puerto Viejo es reconocida del limón. La pesca del mar Caribe es bendecida del limón. Sí, señor. La falta de rice también se bonita rico el limón. Por eso es mi calipso, son los negros chumetos del limón y vinieron de Jamaica al limón. Construyeron laureles del limón y sembraron bananos del limón. El limón. El limón. El limón. El limón. Son los negros chumetos del limón y vinieron de Jamaica al limón. Construyeron laureles del limón y sembraron bananos del limón. Son los negros chumetos del limón y vinieron de Jamaica al limón. Construyeron laureles del limón y sembraron bananos del limón. ¡Ay, el limón! El limón. El limón. Sí, el limón. Buenos días, mi nombre es Valeria Meneses Silva Durasca Noxiri Jiménez Márquez. y hoy les vamos a presentar los palenqueros. Primero que todo, ¿quiénes eran los palenqueros? Los palenqueros son descendientes de los esclavizados africanos que gracias a su resistencia y su libertad se refugiaron en los palenques. Esta es una comunidad autónoma en la costa norte de Colombia, mayormente en San Basilio de Palenque. Esta comunidad es culturalmente única gracias a su lengua criolla, a sus raíces africanas y a sus tradiciones que mantienen vivas con los siglos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de su cultura. La cultura palenquera es un patrimonio inmaterial para la humanidad. Esta se desarrolla más que todo en San Basilio de Palenque, como ya lo había dicho. Bueno, esto lo desarrollaron unos esclavos fugitivos en el siglo XVIII. Esta cultura tiene prácticas sociales, medicinales, religiosas, musicales y bueno, esta también como su lengua, que es criolla gracias a su mezcla entre el español y el bantú. El bantú es una lengua africana. El espacio cultural palenquero se caracteriza por su organización social, sus rituales fúnebres, prácticas médicas, tradiciones orales, lenguas palenqueras y expresiones musicales. Hablando de música, les voy a hablar un poco sobre sus instrumentos. A ver, sus instrumentos principales son los tambores. Tienen dos tipos de tambores. Un tambor que se llama pechiche o madre
y el otro se llama alegre. Bueno, les voy a explicar un poco cuál es la diferencia de estos dos. Dura, sácame dos hojas que están aquí. Bueno, entonces el pechiche es muy grande, largo, y este se usa más que todo para lo más tradicional, como rituales y cosas así, o para comunicarse entre barrios o entre culturas. Este es el pechiche. El segundo es el alegre. Este es más para su música y como tal para su música folclórica. Es este. Este es más pequeño, es más versátil y así es como para más su música tradicional, pero alegre más que todo. Bueno, ahora mi compañera les va a explicar un poco sobre sus tradiciones, su vestuario y sus costumbres. Bueno, las costumbres palenqueras. Espera que ya me dio nervios. Bueno, sus costumbres. Los palenqueros habitantes de San Basilio de Palenque, Colombia, consideraban una rica tradición cultural, incluyendo exposiciones musicales, rituales funerarios, prácticas sociales y médicas y un idioma criollo único. Sus costumbres adoptaron unas herencias africanas y eran muy importantes en su entorno y luchaban por la libertad. Tradiciones musicales. El bullerengue sentado, uno de los géneros musicales caracterizado por su ritmo pegajoso y sus letras que relataban la vida cotidiana de la comunidad. Son de palenquero, son de negro. Otro de los géneros musicales que acompañaban la colectiva como bautizos, bodas, fiestas religiosas y eran muy fundamentales para la cohesión social. Instrumentos. Los tambores como el pechiche, la timba, la marimba y la guaracha, entre otros, estos eran muy importantes para la música palenquera. Rituales funerarios. El umbalú, un ritual funerario tradicional, se cree que en su religión regresan el fallecido durante 9 días posteriores a su muerte. Se realiza un velorio, se canta y se baila por el fallecimiento. Canto y baile. Canto y baile. Los palenqueros realizan bailes y canciones para despedir a sus ancestros y enfrentar el duelo por su muerte. Buenos días, mi nombre es Elber Chacón y somos del grado 9-4 y el día de hoy mi grupo les vamos a exponer sobre los líderes afro de la costa pacífica. Para darles un breve contexto, en la costa pacífica está principalmente habitada por grupos afrodescendientes, los cuales pasaron dificultades como el racismo y la exclusión por su color de piel. Pero a pesar de todo eso, de todos esos desafíos, ellos salieron adelante y lideraron grupos para acabar con el racismo y todo eso en Colombia. Y pues nos aportaron muchas grandes cosas para la historia. Aquí sigo mis compañeros, les van a contar un poco de las historias de algunos de ellos. Mi nombre es Alicia Adriana Domínguez Rendón y voy a hablar sobre la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Francia Márquez es una líder afrocolombiana, ambientalista y defensora de los derechos humanos que luchó contra la minería ilegal y ganó el premio Goldman en 2018. En 2022 se convirtió en la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, siendo símbolo de resistencia, justicia social e inclusión. Mi nombre es Julián Andrés Pérez Aguao y voy a presentar sobre Marino Córdoba. Marino Córdoba fue un importante líder
afrocolombiano que defendió los derechos de las comunidades afrodescendientes, principalmente las que fueron afectadas por conflictos armados, desplazamientos forzados y discriminación estructural. ¿Quién es Marino Córdoba? Marino Córdoba nació en el departamento del Chocó y desde muy joven vio las discriminaciones que sufría su comunidad, como el abandono del Estado, la pobreza, la violencia y los conflictos armados, la visibilización. En 1999 Marino Córdoba presentó la organización para defender a las personas afrodescendientes llamada Afrodes, principalmente la visibilización. Marino Córdoba visibilizaba las quejas de las comunidades para organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Carvajal y hoy les vengo a exponer sobre Livia Grueso. Livia Grueso fue una líder social y defensora de los derechos de las comunidades afrodescendientes. Ella es reconocida por su lucha incansable contra el ataque al medio ambiente en la costa pacífica de Colombia. También ha trabajado durante muchos años con comunidades negras para poder defender su territorio, su cultura y su identidad. En 2004 ella recibió el premio Goldman de Medio Ambiente, que es uno de los títulos más importantes del mundo, por su arduo trabajo de defender a la costa pacífica de Colombia. Y también es cofundadora de la Asociación Comunitaria del Norte del Cauca, que ha ayudado a que muchas comunidades puedan obtener un título colectivo, lo que les ayuda a su autonomía. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yarit Dayana Muñoz Londoño y hoy voy a exponer sobre Petronio Álvarez. Petronio Álvarez fue un líder muy importante para la comunidad afrocolombiana. Fue un gran defensor de los derechos del pueblo negro y luchó hasta el final porque estos tuvieran una mejor calidad de vida. También fue un líder social y político y uno de los fundadores de Cimarrón, un movimiento encargado de que los derechos de la comunidad afrodescendiente se cumplieran. Muchas gracias. Las mujeres del Consejo Comunitario La Toma. Esas mujeres eran del Cauca, líderes claves en la defensa de su territorio y de su cultura afrocolombiana. Estas estaban en contra de la minería ilegal y de los actores armados. Una de las más conocidas era Francia Márquez, la cual es un fallo constitucional. Se olvidó lo demás. Gracias, sigamos. Buenas tardes, mi nombre es Elliot y presentaré sobre los jóvenes de la ciudad de Quibdó. Los jóvenes de la ciudad de Quibdó son unos jóvenes que estuvieron en una de las ciudades menos civilizadas de Colombia, ya que Quibdó tiene una mala civilización, también bajos recursos y menos formas de vida para vivir. Pero muchos jóvenes han conseguido lo imposible para poder vivir en la ciudad. Hicieron algo de lo imposible para hacerlo. Entonces lo que hicieron es que tuvieron que trabajar muy duro para poder conseguir su meta y sus sueños y poder salir del país y salir de su pobreza. En este caso las personas populares es como Francisco Martínez, entre otras personas, ya que hay muchas personas que lograron como ser artistas, futbolistas, trabajadores económicos, cosas así, etcétera. En conclusión, la historia afrocolombiana en la costa pacífica muestra fuerza, liderazgo y también mucha dignidad. Su resistencia no solamente ha sido con protestas, sino con cultura, espiritualidad y amor por la tierra y la comunidad. No solamente se trata de una historia, sino que se trata de... No se trata de una historia, sino que se trata de respeto, de aprender de él y apoyarlo. Su resistencia ha sido con cultura y mucho amor, y eso debería que aprender de él y apoyarlo desde nuestra educación y desde nuestras acciones diarias.
afrocolombiana, deberíamos que apoyarlo para construir un país mejor y más justo para cada uno de nosotros. Bueno, este es el traje tradicional de la costa pacífica, lo que más se suele utilizar. Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar sobre los palenques. Los palenques eran unas estructuras fortificadas a base de hoja de palma, madera y ramas, que eran materiales que se encontraban en la disposición del terreno y que usaban los esclavos fugitivos para construirlos, a los cuales los españoles normalmente los llamaban con el nombre despectivo de cimarrones, que básicamente significaba, cimarrones significaba animales. Entonces, hay constancia de que los palenques han existido en la República de Granada desde el siglo XVI y siglo XVII, desde el que hoy es en día el departamento de Bolívar y todo el río Cauca. También hay constancia de que en partes de Sudamérica también han habido distintos palenques construidos de distintas formas, como en México, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ya de ahí sigue mi compañero Matías Carmona Mora. Bencos Biojó, líder palenquero. Nació en el siglo XVI en África, Nigeria. De ahí mayormente vivió toda la época de su vida. Después fue trasladado a Cartagena de Indias en uno de los barcos llamados negreros. En uno de los barcos llamados negreros que le pertenecían a la corona española. Él fue líder y fundador de los pueblos palenqueros, que como el pueblo de San Basilio, que fue fundado en 1603, con ayuda de algunos esclavos fugitivos, con ramas, hojas y hojas de palma. Después, ¿cómo falleció? Falleció porque él buscaba la libertad de su pueblo y supuestamente de la libertad de su pueblo y supuestamente los españoles le dijeron que sí. Entonces él se fue para Cartagena de Indias y al llegar llegó bien vestido y con un sombrero elegante, pero los españoles con su indignación lo fusilaron. También su esposa fue la reina muy famosa Huigua. Muchas gracias. Laino. Bueno, les vengo a hablar sobre Petrona Martínez. Petrona Martínez nació en 1939 cerca de San Basilio de Palenque. Ella, desde muy pequeña, siempre influyó a las otras personas a hacer cosas que ella hacía. Por ejemplo, les fue, mostrando sus creencias, religiones, comidas típicas de su región. También las cosas que ella hacía para poder que dejaran la esclavitud, se la enseñó a ciertas personas y estas le ayudaron a ella a hacer todo eso de la esclavitud. Buenos días, hoy les vengo a hablar desde cuándo canta Petrona Martínez y cuál ha sido su contribución. Petrona Martínez canta desde que era una niña en fiestas, celebraciones y eventos comunitarios.
pero su reconocimiento nacional e internacional llegó en los años 90, cuando grabó sus primeros álbumes. Desde entonces su carrera ha despegado y ha sido reconocida y homenajeada en diferentes países. Algunos de sus contribuciones han sido preservación cultural. Ha mantenido vivo el legado del bullerengue, que es considerado patrimonio cultural inmaterial. También forma parte de una línea matriarcal de cantadoras. Empoderamiento de la mujer negra. En un contexto en donde la mujer negra suele ser marginada, ella ha roto barreras y se ha convertido en un símbolo de resistencia y dignidad. Proyección internacional de la cultura palenquera. Gracias a ella, el bullerengue ha cruzado fronteras y por eso ella es una embajadora cultural de Colombia ante el mundo. Inspiración comunitaria. Su historia por sus comienzos humildes ha demostrado que el arte tradicional tiene un valor inmenso. También ha ayudado a motivar a los jóvenes afrocolombianos a que se sientan orgullosos de sus raíces. Gracias. ¿Resumen de todo eso? Petrona Martínez, a pesar de su éxito como artista, ha enfrentado la pobreza, discriminación, racismo y falta de apoyo estatal. También, tristemente, estuvo enferma y también ha ganado varios premios, como el Premio Nacional a la Vida y Obra en 2015 y un Grammy Latino en 2021 por su disco Ancestras. Muchas gracias. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre la Reina Huigua. La Reina Huigua fue una figura clave para la historia colombiana, además de un símbolo de resistencia para el pueblo palenquero. En la época de la esclavitud, los africanos escaparon y hicieron pueblos palenqueros, siendo estos una comunidad libre. San Basilio, siendo de Palenque, siendo la más reconocida y la más famosa por la UNESCO. La Reina Huigua defendió y luchó por la libertad de su gente. Ella mantiene y mantendrá la creencia de que siempre hay que tener las tradiciones y las creencias africanas para su gente. Ella es un gran ejemplo para la comunidad palenquera y para los colombianos. La historia de la Reina Huigua destaca la importancia del liderazgo femenino en los procesos de resistencia y construcción. De comunidades libres, siendo un ejemplo de valentía y determinación en la lucha por la libertad. Huigua en la actualidad es un símbolo de justicia y libertad. Luis Gilberto Murillo Urrutia nació el 1 de enero de 1967, fue ministro, gobernador del departamento del Chocó. Delia Zapata de Olivella nació el 1 de abril de 1926 y fue una destacada bailarina y coreógrafa de la ascendencia africana. Gustavo Adrián Ramos Vázquez nació el 22 de enero de 1986 en Villarrica. ¿Qué hizo Adrián Ramos? Fue futbolista, juega en la posición delantero y actualmente es agente libre. ¿Cómo jugó Adrián Ramos? Tuvo una extensa trayectoria en el fútbol, en el América, en Hertha Berlín, Borussia Dortmund, Granada y otros clubes. ¿Cuándo debutó en el fútbol? Inició en el 2004 en el América en juvenil. Fue cedido a Trujillano y Santa Fe en temporadas consecutivas. Ramos regresó al América en el 2008 y fue uno de los jugadores claves en su campeonato en el 2008.
Janet Pilar Valencia fue una activista fundadora de la Asociación Lila Mujer, que ayudó por más de 25 años a las mujeres afro con la enfermedad del VIH. Desgraciadamente, ella ya falleció. Amparo Popó fue una defensora de derechos humanos que ayudaba a mujeres a emprender el camino de la autonomía económica. El día de hoy estoy representando a Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella, aparte de centrarse más que todo se estudió medicina y se centró en la medicina, pero después dejó la medicina y se centró más que todo en la literatura, la antropología. Aparte de entrar en la antropología y en la literatura, una de sus obras más famosas es Changó, el Gran Putas. Aparte de este ser un libro muy importante, ya que nos narra la historia de la esclavitud que hubo entre África y lo que ocurrió en Latinoamérica, en América en sí, es bastante importante. Y a continuación vienen mis otras compañeras como otras representantes de líderes afrocolombianos. Buenas tardes, hoy venimos a presentar sobre Petrona Martínez. Petrona Martínez nació el 27 de enero de 1939 en San Cayetano, Bolívar. Es una destacada cantautora afrocolombiana reconocida como la reina del bullerengue, un género musical tradicional típico del Caribe colombiano. Su carrera fue fundamental para preservar y difundir esta expresión cultural de manera nacional e internacional. Felicita Campos fue una líder campesina afrocolombiana que luchaba por los derechos de su comunidad San Onofre, Sucre. En la década de 1920-1930, su mayor logro fue por luchar contra los terratenientes que tenían como objetivo despojar a los campesinos de sus tierras. En 1929, ella decidió viajar a Bogotá para hallarse con el presidente de ese tiempo, Miguel Méndez, y logró ahí adjudicar títulos de propiedad para su comunidad. Sin embargo, las autoridades locales negaron estos títulos y siguió la lucha por las tierras. Felicita Campos siguió luchando por los derechos de los campesinos hasta el día de su fallecimiento en 1942, que fue por una mordedura de una serpiente. Delia Zapata Olivella fue una destacada artista colombiana reconocida por su trabajo en danza, escultura y folclore, específicamente en la región pacífica. Gracias a su aporte, Delia Zapata dejó un legado importante en los campos del baile. Buenos días, mi nombre es Cian Andrés Mosquera y hoy le vengo a hablar sobre la introducción de los raizales. Los raizales es un grupo nativo de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Descendientes europeos y esclavitud africanos. Muy buenos días, mi nombre es Laura Sofía Guaychar Castro y hoy les voy a hablar sobre una gran líder raizal, Elizabeth Taylor Jay. Ella nació en 1966 en la isla de Providencia, que hace parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde muy joven se ha destacado por proteger el medio ambiente y defender los derechos de su comunidad, el pueblo raizal. Elizabeth estudió biología en la Universidad del Valle y se especializó en la protección del medio ambiente marino en Reino Unido. Su amor por el mar y su cultura la llevó a trabajar en Coralina, un equipo especializado para cuidar el medio ambiente. Una frase de ella es: el mar es vida para los raizales. Buenos días, mi nombre es Mariana Lozano y mi líder raizal es Teresa Cassiani. Teresa Cassiani fue maestra de formación, convicción y vocación, y aparte de eso es madre y líder raizal. Y es defensora de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas
palenqueras y raizales. Nacida en el corregimiento de San Basilio de Palenque, Teresa lleva más de 30 años promoviendo su identidad con los palenqueros para ser más reconocida y lo ha logrado siendo maestra y líder social. Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Ortega y yo les vengo a exponer el líder raizal Juan Ramírez Daunquín. Juan Ramírez Daunquín nació en la década de 1940 en la isla de Providencia. Creció en el archipiélago de San Andrés. Desde joven destacó mucho en el estudio y en el liderazgo juvenil, siendo cofundador de los Boy Scouts de la isla y también fue líder de los Lobatos. Después fue docente en un colegio reconocido hoy como bolivariano. También destacó mucho en el deporte, especialmente en el básquetbol, ganando muchos torneos, siendo jugador y director técnico. Esto lo dejó en la historia de su tierra, representándola con orgullo. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Valentina Zamora y les voy a exponer sobre el líder raizal, Juvencio Fidel. Bueno, Juvencio Fidel fue un líder histórico del pueblo raizal. También fue reconocido más que todo por defender los derechos de su pueblo y falleció el 6 de enero del 2024. Fue muy reconocido también por las palabras claves que él hizo, como SOS, Amén y Catina. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Sofía Millán y ya les vengo a exponer sobre Enrique Puse. Enrique Puse, un activista social, y Roger Pita, secretario general de la Academia Colombiana de Historia. Analizaron la historia del departamento Archipiélago con un enfoque constructivo, destacando la importancia de construir la historiografía desde las regiones y el país de cada una. También, además, resaltaron que la labor de los historiadores es regresar el pasado de Colombia. Buenos días, mi nombre es María Camila Caldono y voy a exponer a la líder Coran Indufis. Coran Indufis es una sanandresana. A sus 40 años descubrió su vocación de defensora. En 1991 decidió estudiar leyes al ver que su comunidad estaba perdiendo la visibilidad y su territorio. Buenos días, hoy les vengo a hablar de Ken Francis James. Él nació en el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina. En 1991 fue abogado y fue gobernador. Muy buenos días, hoy le venimos a exponer sobre una hermosa y linda cultura, los raizales. Los raizales es una cultura la cual proviene de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia, la cual es originaria de británicos y afroesclavos. Muy buenos días. Voy a exponerle las características de la cultura raizal y el idioma. Hablan sanandresiano, africano, un poco de español y también inglés. También le vamos a hablar sobre una de las comidas tradicionales, el rondón. Sin duda el plato más emblemático es un guiso o sopa espesa y abundante cocinado lentamente. Bueno, algunos de los otros platos típicos de esta cultura son la sopa de cangrejo, las albóndigas de pescado, las empanadas de cangrejo, el pan de coco, el arroz con frijol y el salpicón de pescado. La comunidad afrocolombiana utilizaba las plantas medicinales principalmente, por muchas razones, para tratar enfermedades o por cosas espirituales. Mi nombre es Iles Michelle Villa Meneses
y como dijo mi compañera, las plantas medicinales sirven como cuidado de la piel y el cabello. Se usa en cremas, champú, mascarillas o aceites para tratar afecciones como acné y quebrantar el cabello, frizz, etcétera. Muchas gracias. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la costa atlántica y mi grupo está conformado por Alejandro Montaño, Joyler Trejos, Marian Tenorio, Brindy Ortiz, Luisa Tenorio, Valerín Ortiz. Bueno, las plantas medicinales son aquellas que nos sirven como para curarnos de golpes, como el cannabis, que nos sirve como una pomada fría en los golpes para mermar los dolores, y la sábila, que nos sirve como para el pelo, y el romero, que también es una planta muy buena para las enfermedades del ser humano. ¿Para qué sirven las plantas medicinales? Las plantas medicinales se utilizan para aliviar o curar enfermedades y manera saludable, como digamos el limoncillo. El limoncillo sirve para la tos, caliente para la tos. ¿Listo? Bueno, las plantas medicinales tienen un inicio desde antes de la prehistoria y fueron muy observadas por nuestros antepasados, cazadores nómadas, que la usaban para remedios, malestares generales, golpes. Ya. Es importante identificar correctamente las plantas medicinales para evitar riesgos de salud y aparte es un papel fundamental en la metodología de la medicina. Aunque las plantas medicinales no son muy fundamental para la salud, no están exentas de riesgo y pueden ocasionar, si no se usan como debe ser. Precauciones que debemos tener en cuenta: no todas las plantas son seguras. Algunas plantas pueden ser tóxicas si se utilizan en grandes cantidades. Algunas plantas si se juntan con medicamento, pueden ocasionar efectos secundarios. Las plantas medicinales se representan ancestralmente en tradiciones culturales y su uso se basa en transmitir por generaciones, como para la medicina, para que ayuden a los enfermos, mediante plantas como la manzanilla, el jengibre, la aloe vera. En conclusión, las plantas medicinales representan una función curativa, representan una función valiosa de salud, sabiduría y equilibrio. Más allá de su función curativa, representan una importancia cultural, ya que forman parte de las costumbres y conocimientos de pueblos originarios. Aunque los recursos son naturales, hay que tener precaución porque pueden llevar a efectos secundarios. Buenos días, mi nombre es Damián Suárez y hoy vamos a exponer sobre las plantas medicinales. Mi grupo está conformado por Damián Suárez, Valentina Henao, Víctor Manuel Díaz Polanco, Mariana Tapia, Isabela Valencia, Juana Gil. Bueno, las plantas medicinales de la Afro-Valle-Caucanidad forman una gran parte ancestral de la comunidad del Valle del Cauca. Usadas por llevadores y sabedores tradicionales, las utilizan para curar enfermedades, fortalecer el cuerpo y hacer limpias espirituales. Algunos ejemplos de estas incluyen la ruda, la sábila, el borojó, el totumo y el limoncillo. Tienen una gran conexión ancestral con la naturaleza, la historia y la identidad afro. Pero ¿cómo descubrieron las plantas medicinales en los palenqueros? Observación de la naturaleza. Los palenqueros, como indígenas y afrodescendientes, descubrieron las plantas medicinales a través de observaciones y tuvieron unos grandes recursos para saber los saberes previos de estas. Conocimientos tradicionales. La transmisión de conocimientos tradicionales de generación han permitido que los palenqueros tengan las propiedades exactas para las plantas medicinales. Experimentación de prueba. Los palenqueros, a través de la experimentación y prueba, han sabido experimentar para encontrar los efectivos. Ay, no se me olvidó. No sé desde dónde. ¿Estás escuchando? Experimentación y prueba.
A través de la experimentación y prueba, los palenqueros han identificado cada una de las plantas para saber los métodos efectivos de ella. Influencia africana. Mayormente los palenqueros, algunos han sido africanos y estos han traído, los esclavizados han traído las plantas medicinales a nosotros. Situaciones en las que se pueden utilizar. Enfermedades comunes, resfriados, gripas, dolores de cabeza, etc. 2. Problemas digestivos, diarrea, estreñimiento, indigestión, etc. 3. Lesiones y heridas. Es importante consultar con un profesional o un conocedor de la medicina palenquera. Las plantas medicinales se encuentran en las plantas medicinales de los palenqueros. Ay, jue madre vida. Relájense. Las plantas medicinales de los palenqueros se encuentran en las selvas tropicales, ya sea del Pacífico o el Caribe colombiano. También están los bosques húmedos que se encuentran en la misma parte. También podemos encontrar las plantas medicinales de los palenqueros en los jardines y huertas, que estos ya se encuentran en las comunidades palenqueras. Estas plantas son una parte importante de la cultura, ya que la tradición de los palenqueros es utilizarlas para tratar y prevenir las enfermedades. A continuación, mi compañera les mostrará cómo funciona todo esto de una mejor manera. ¿Por qué utilizan los palenqueros las plantas medicinales? Bueno, principalmente ellos las utilizan para curarse de enfermedades, para aliviar dolores o incluso para calmar como sus nervios. Bueno, por ejemplo, usan las hojas de las raíces y las flores de las plantas, obviamente ciertas plantas, y lo que hacen es hacer jarabes o baños con ellas y así pues eso les ayuda a calmar dolores de estómago, digamos fiebres o incluso pues como lo dije anteriormente, aliviar y controlar como sus nervios. Bueno, ellos también creen que las plantas no solamente curan el cuerpo, sino que también son como una parte espiritual de ellos y por eso pues no solamente le dan como un uso medicinal, sino también como más espiritual. Profe, a continuación le voy a presentar el porqué de las plantas medicinales de los palenqueros. Los palenqueros utilizan plantas medicinales debido a su riqueza y herencia cultural. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Galindo y les venimos a hablar, mi grupo, sobre los afros en el centro de Colombia. Mi grupo está conformado por Kevin Carabalí, Daniel Alvarado, José Alejandro Díaz, Juan Diego Arona, Andrés Ruiz González y Gabriel López y Fuentes. ¿Qué son las plantas medicinales para los afro en el centro de Colombia? Son un pilar fundamental para su sistema de salud tradicional que parte de su conocimiento ancestral es transmitido de forma oral de generación en generación. No solo son un remedio físico, sino que también tienen un significado cultural y ancestral. ¿Cuándo se utilizan las plantas medicinales? Estas plantas tienen un uso muy común prácticamente a diario, gracias a que se utilizan desde para tratar dolores leves hasta molestias agudas o crónicas. Fortalecimiento cultural. Reafirma su identidad y herencia frente a la globalización cultural. Bueno, aquí tenemos de muestra unas plantas medicinales que se utilizaron bastante en esa época. Pues primero tenemos la citronela, el cimarrón, el romero y la menta. La citronela sirve mayormente para problemas musculares o afecciones musculares. Se extrae sus aceites que son altos en peróxidos y el cimarrón se utiliza principalmente para problemas digestivos. El romero fue base fundamental para la ciencia y fue muy importante. Es que como decir, este es el más importante de todos los que están acá. Nos sirve tanto para problemas musculares como digestivos. Y la menta es como también otra de las más importantes por unos beneficios que son muy importantes. La menta se utiliza demasiado, tanto problemas digestivos también como musculares, y en especial que es para los cólicos, que es muy necesario. Gracias a estas plantas, las personas, los afrodescendientes en esas épocas
pudieron soportar y avanzar gracias a ellas. También gracias a ellas la ciencia que creó los analgésicos o medicamentos sintéticos fueron a base de estas plantas naturales. Buenos días, bienvenido a la Costa Pacífica. Mi nombre es Miguel Ángel Sarria y aquí nos enfocamos en las plantas medicinales y sus efectos en el cuerpo y las características. Buenos días, mi nombre es Natalie Tamayo y les vengo a hablar de la uña de gato. La uña de gato es una planta medicinal utilizada durante muchos siglos, principalmente en la medicina tradicional amazónica. Se cree que esta planta tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Algunos de los beneficios de esta planta son reducción del dolor, de la inflamación, apoyo al sistema inmunológico, etc. Esta planta se consume mediante té, extractos o pastillas, o sea, cápsulas. Pero se sugiere ir antes de consumirlas con un médico especialista y principalmente si tenés problemas de salud o estás consumiendo medicamentos. Mi nombre es Lauren Estrada y les voy a presentar la sábila. La sábila, también conocida como aloe vera, es una planta suculenta la cual ha sido utilizada por siglos por sus propiedades medicinales y cosméticas. Algunos de sus beneficios son hidratar la piel, aliviar heridas, alivia quemaduras, mejora la digestión y mejora la inflamación en el estómago. Su nombre científico es aloe vera. Sus propiedades en la piel son hidratar, ayuda mucho con las quemaduras, con las heridas. En el cultivo es muy fácil de cuidar y es resistente a la sequía. Resistente a la sequía. También es importante utilizarla para nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, ayuda a los problemas gastrointestinales. Buenos días, mi nombre es Antonella González y hoy les vengo a presentar sobre la hierbabuena o menta verde. Es una aromática que se utiliza mucho en platillos y en medicinas y, por ejemplo, en la costa pacífica se utiliza en los platillos para darle frescura y sabor a los alimentos. Y en medicina ayuda a la digestión, a la relajación y a la reducción de náuseas. Buenos días, mi nombre es Santiago Martínez y hoy les vengo a presentar sobre una planta muy conocida en el Pacífico que es el sauco. Esta planta es utilizada para el malestar respiratorio. Esta planta es utilizada para los problemas respiratorios, la gripe y algunas dolencias como el dolor de cabeza y malestares estomacales. Esta planta puede ser consumida por jarabes o sus flores en agua hirviendo como un té. Buenas, mi nombre es María José Carbonero y a mí me tocó el borojó. El borojó es una fruta que es de América del Sur, específicamente en la región de la amazónica. Esta fruta es muy utilizada en el Pacífico porque es muy rica en vitamina y sirve mucho para medicamentos. Esta fruta también se consume en jugos, helados, mermeladas y también en medicinas. Esta fruta la utilizan mucho por ahí para venderlas en jugo y también se dice que el jugo del amor. Y esa planta también sirve mucho para dolores, limpia también mucho el estómago y ayuda a subir las defensas. Buenos días, mi nombre es Gabriela Alaya y hoy les voy a hablar sobre la planta albahaca. Bueno, la planta albahaca es una planta herbácea anual muy aromática. Se usa comúnmente en la cocina y en la medicina tradicional. Sus hojas tienen un sabor dulce y fresco y se usa para condimentar una variedad de platos como ensaladas, pastas y salsas. Además de su uso culinario, tiene propiedades medicinales como reducir el estrés y la ansiedad y aliviar el malestar estomacal y ayuda a la digestión. Buenos días, mi nombre es Jacobo Gil y hoy les vengo a presentar sobre el polio. Bueno, el polio es una planta aromática de medicina natural que proviene de la familia de las mentas. El polio se ha usado principalmente para reducir los problemas estomacales, calmar la digestión y también para
para la salud respiratoria. Existen 4 tipos de polión: el polión blanco, el polión hierbabuena, el polión piperita y el polión menta. Buenos días, mi nombre es Samuel Gutiérrez y les vengo a exponer sobre el limoncillo. Limoncillo, también conocido por varias partes del mundo como hierba limón y limonaria. El limoncillo tiene varios usos, como usos medicinales y usos culinarios. El uso medicinal principal para el que se usa el mamoncillo es para aliviar el sueño, gracias a los componentes bioactivos que contiene el limoncillo, como son el citral, que ayuda al mejoramiento del sueño, disminuye el estrés del individuo, y usos culinarios como lo son las comidas asiáticas. popular en la costa atlántica y en el Valle del Cauca. Se elabora con plátano maduro frito, con queso y con una mezcla de harina que lo cubre con huevo. Y en algunas versiones también tiene bocadillo. El aborrajado, aparte de ser solamente una comida, también es una tradición familiar y una forma de expresión de riqueza gastronómica en la comunidad colombiana. Un plato típico de algunos países latinoamericanos y también de acá del Caribe y algunas zonas atlánticas. Se consta porque es un plato que lleva algunos tubérculos y carnes como pollo, carne de res, carne de cerdo, pescado y gallina. Los tubérculos que contiene son papa, yuca, ñame, también consta de mazorca. Este es un plato que usan en reuniones familiares, también en algunos restaurantes de acá que tienen el nombre del Caribe. Y también es un plato que es de nuestros ancestros africanos. Es un plato que, por ejemplo, mi abuela me ha dicho que en leña coge más sabor, como que los vegetales tienen más sustancia. Y pues es algo interesante porque es algo que ha pasado de generación en generación. También la palabra sancocho viene del verbo sancochar, que es cocción lenta. Es un plato que se demora de 3 a 4 horas de cocción, se sirve caliente y acompañante puede llevar aguacate, ají, limón o banano. Buenos días, les vengo a presentar
presentar la costa pacífica. La costa pacífica tiene mucha diversidad, el color, no solamente sus gentes, sino también todos sus paisajes. Aquí les venimos a presentar dos de los platos más típicos, que es el arroz atollado y la sopa de lentejas. El arroz atollado se dice que se originó en las cocinas africanas, pero también se dice que es un intento de paella, ya que acá se buscaba tener una adaptación para poder hacer algo distinto. Pero acá lo que hacíamos era tratar de adaptarlo con lo que eran los camarones, el cangrejo, el pescado seco, o también con las carnes procesadas, que es ahora con lo que se está manejando. Pero también se dice que las cocinas de acá a veces no había, entonces se hacía con lo que era tostadas, y les vengo a presentar la sopa de lentejas. La lenteja es el platillo más típico de la región pacífica. ¿Qué pasa? La sopa de lentejas tiene tanto lentejas como zanahoria, papa, ajo, cebolla, comino molido, sal, pimienta y cilantro picado. La sopa de lentejas normalmente se acompaña, nosotros la acompañamos con una proteína y arroz, pero en la costa pacífica esa proteína la reemplazamos por aguacate. Entonces es arroz con aguacate y la sopa de lentejas. ¿Cuál es el dato curioso? La sopa de lentejas, varios han soñado con ella y los intérpretes del sueño dicen que soñar con la sopa de lentejas significa que quiere estabilidad amorosa. Muchas gracias. Buenos días. La cerveza de jengibre, también conocida como ginger beer, es una bebida que se originó en Inglaterra en el siglo XVIII, más específicamente en la década de 1700. Esta bebida pasó a nuestra cultura a través de los primeros colonizadores ingleses y se volvió popular en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde también se le conoce como Itichibira. Su preparación es de agua, jengibre y azúcar blanca. También se le echa levadura de cerveza o de panadería. Pero también el elemento clave de esto es el tiempo de fermentación. Esta bebida de aquí es la cerveza de jengibre, pero esta tiene 4 semanas de fermentación y no tiene alcohol. 4 semanas de fermentación. Esta de aquí contiene alcohol y solo tiene 1 semana de fermentación. Esta bebida de hecho es un buen acompañante con comidas típicas caribeñas, como la empanada y el arroz con pollo y entre otras. También cabe resaltar de que esta bebida no es para nada alcohólica, pero como esta es una excepción, esta lleva alcohol. Otro dato acerca de la cerveza es que si lo preparas en una botella de vidrio hermética, te produce más gas. Y si lo preparas en una botella de plástico, te produce menos gas. Buenos días, mi nombre es Eduardo Carabalín. El día de hoy vamos a exponer palenqueros. Los palenqueros son provenientes de San Silvio de Palenque, en la costa atlántica colombiana, de los cuales vamos a exponer 3 comidas, las cuales son cocadas, agua de tamarindo y mazamorra. Yo tengo las cocadas, las cuales vendrían siendo. Las cocadas tienen ingredientes muy simples, los cuales son coco rallado, panela y agua, pero también pueden variar porque son muy versátiles. También se le puede agregar leche, pasa, entre otras cosas. Las cocadas son un poco tardadas, por lo que tendría que secarse. Su proceso de cocción sería: se pone el coco, se carameliza con la panela y luego se le echa el agua. Y pues luego ya se deja secar aproximadamente por 50 minutos. Tamarindo es una fruta de origen asiático y afrocolombiano, principalmente descubierta en los años 400 a.C. El tamarindo es caracterizado por su sabor ácido y dulce y sus grandes propiedades vitamínicas, y puede ser usado en remedios, bebidas, consumirlo fresco o en dulces. La preparación para un agua de tamarindo es echar el tamarindo al agua, licuarla y colarla para que no queden semillas ni residuos de tamarindo y ya servirse fresco y beberlo así. El tamarindo, algunas vitaminas que posee son la vitamina C, vitamina E,
ribofirina y magnesio. La mazamorra fue originaria del Océano Atlántico en el siglo XVI al siglo XIX. Esta se prepara con leche, maíz pelado blanco, azúcar morena o más comúnmente panela. También se puede preparar con el azúcar normal, pero esta es más común que la otra. Eso se puede acompañar con un bocadillo, un dulce de guayaba o queso campesino. Y hay una preparación que no es tanto conocida, que se llama mazamorra peruana, pero no es necesariamente de Perú, sino que le llaman así por el maíz morado que se le echa a la mazamorra. Esta se puede preparar como una bebida energizante o un postre. Perros de leche es un postre asiático, la leche, la crema de leche y los de canela. Finalmente, la chicha, venga, ¿le ayudo? Mira, muchachos, todo esto es a base de maíz, porque el maíz era un producto autóctono de nosotros, es decir, se producía aquí. Entonces, con base en eso se hacía la chicha, o sea, las bebidas, pero también se hacían de comer, o sea, lo que era sólido. Y esa era la base de alimentación de los indígenas primero, pero luego lo adoptaron los afrodescendientes y trajeron su propia culinaria de hoy de África y de Latinoamérica. Esa es la alimentación de situación. Sigan allá, por favor. Cuando uno viene del siglo XIX, es del Valle del Cauca, como una mezcla cultural entre los africanos, los europeos y los indígenas. Su nombre viene de una hacienda que se llamaba El Bono, desde ahí viene el pan de El Bono, pero ya lo acortaron a pan de bono. Pero también dicen que viene de la palabra bon en francés, que significa bueno en español. Sus ingredientes son el almidón de yuca, leche, queso rallado, y la preparación es, se mezclan los ingredientes, se amasa y se hace su forma característica en redonda con un hueco en el centro y se coloca a hornear en un molde engrasado a unos 180 grados entre 20 y 25 minutos y se sacan hasta que den. El champú es una bebida tradicional típica del suroccidente de Colombia, de regiones como Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Este se consume especialmente en festividades, en reuniones familiares, novenas o como bebida diaria. Los ingredientes que tiene este son el maíz, la panela, el lulo, la piña, la canela, los clavos de olor y hojas de naranjo agrio. Este se prepara cociendo el maíz hasta que esté blando. Se hace el melado, que se hace con panela, un poco de agua, la canela, los clavos y las hojas de naranjo y uno termina que espese, uno espera que espese y luego se cuela, se pican las frutas se agregan al maíz cocido junto con el melado y se integran todos los ingredientes y se sirve bien frío. El arroz de leche es un postre asiático difundido a Europa y luego hacia América en la época de la colonización española. El arroz de leche, sus compuestos, trae arroz, leche, leche condensada, granos de canela y a preferencias de la gente le echa leche en polvo. La chicha es una bebida tradicional. La chicha es una bebida tradicional fermentada, originaria de las culturas indígenas, en donde su preparación varía según la región, pero consiste en cocinar el maíz y dejarlo fermentando con panela y agua. Se le puede echar algunos frutos o hierbas y en el siglo XX fue prohibido, aunque ahora se considera parte del patrimonio cultural de Colombia. Aquí tenemos la chicha de maíz, es la chicha que contiene rodeando entre 20% de alcohol. Tenemos la chicha de piña que no tiene ninguna clase de alcohol y tenemos la chicha de pipilongo que su grado de alcohol varía entre los 70% de toda la chicha. Una plaza de tierra son 6.400
400 metros cuadrados. Entonces la unidad que usted más maneja y que reconocen es una hectárea. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Una plaza es una hectárea es plaza y media. ¿Sí? Esa es un área. Una hectárea es más o menos una cancha de fútbol, para que ustedes tengan la referencia. Más o menos como una cancha de fútbol es una hectárea. Entonces, le compran esa tierra a Laureano Espinosa y se asientan en este territorio. Luego, la familia de Manuel Trinidad Peña le compra otras 150 plazas a Manuel Trinidad, a Laureano Espinosa. Después llegan los hijos y los hijastros de Manuel María Mesú y le compran también a Laureano Espinosa otras como unas 300 plazas. Entre todo lo que le compraron a este señor Laureano Espinosa en este territorio pueden ser cerca de unas 1000 plazas. 1000 plazas son como como unas 650, 700 hectáreas. Pregunta. Todo eso, o sea, la compra de todas esas tierras fue financiada solo con el trabajo del oro. Bueno, buena pregunta. Estos hombres habían acumulado mucha cantidad de dinero con el trabajo del oro, pero la liberación de los esclavizados legalmente se da en 1751. Entonces, pero cuando liberan a la comunidad negra legalmente, inmediatamente no queda libre. Entonces le dan una cosa que se llama terraje. Entonces los grandes terratenientes esclavistas le dan a estos hombres recién liberados una cosa que se llama terraje. Terraje es alquilar la tierra. Hoy así como uno alquila la tierra para un trabajo, entonces comienzan a alquilarle unas partes de ese gran territorio que ellos tenían, sobre todo en sitios difíciles. Es decir, ellos no iban a alquilar lo mejor, ellos a estos recién liberados le iban a alquilar lo más peor, entonces los sitios difíciles. Entonces ellos comenzaron a desarrollar una agricultura sencilla de la que tenían allá en la hacienda esclavizada. Sembraban cacao, sembraban café, sembraban tabaco, cultivaban pastos y otras actividades así. Pero ellos también, sobre todo con el cultivo del tabaco, desarrollaron una gran economía, porque del tabaco se extrae una cosa que se llama el ambil. El ambil, yo no sé si el ambil es el alquitrán que queda como después de quemar el tabaco. Entonces con eso se hacía una pasta que lo usaban los españoles para masticar, que se llama el ambil. Hoy esa misma costumbre la tienen las comunidades indígenas de allá, sobre todo las llaneras, las que están al lado del Orinoco y de parte del Amazonas. Entonces usan el ambil. Entonces ellos habían establecido unos acuerdos con la comunidad, con los jesuitas de ese entonces, y ellos comenzaron a comercializar esa pasta de ambil. Y también estos jesuitas, de las malas costumbres que habían aprendido, tenían buenas relaciones con los negros y en muchas cosas, y en algunas cosas ilícitas, sexo y de todas las cosas, tenían buenas relaciones con las comunidades negras, y comenzaron a ganar dinero estos negros con esas actividades de la finca, con esas actividades de la comercialización de la mil, con esas actividades del oro. Habían acumulado dinero y con eso les pudieron comprar este territorio a Laureano Espinosa, que era el propietario de ese entonces. Entonces, en esta gran hacienda de Jacinto Arboleda, ellos habían acumulado ese dinero y le compran acá. Yo no sé si volvemos a mi diapositiva. Técnico. Sí. Volvamos a mi diapositiva de la PowerPoint. Ahí. Más adelante. Bueno, no sé si presentamos el libro.
ahí en la parte del índice. Bueno, este trabajo tiene 28 capítulos, realmente son 27, pero un libro casi no tiene todo ese capítulo. Casi no tiene todo ese capítulo. Realmente tratamos de ver cómo, en unos términos muy sencillos, fuimos acumulando, desarrollando como el trabajo de acuerdo a todo lo que, a cómo se desenvuelve una comunidad. Pues agradecimientos especiales a todas las personas que pudieron colaborar, la presentación, la diáspora y el asentamiento en el nuevo territorio. De eso es que estamos hablando, de cómo llegaron, de dónde llegaron, quiénes venían y cómo se asentaron en ese territorio. Tiene otro capítulo que yo lo considero, para mí es el más importante, que se llama Raíces Familiares. La vivienda, un espacio de bienestar. Realmente en esta presentación ahí dice Raíces Familiares, pero en mi presentación nueva se llama Tejiendo Raíces Familiares, así se llama. La vivienda, un espacio de bienestar, cómo se fue construyendo la vivienda, la iluminación y un servicio de energía, el culto religioso en las iglesias, cómo se fueron asentando las iglesias, caminos, calles, carreras y transporte, cómo era el término de caminos, calles, carreteras, agua potable, alcantarillado y saneamiento básico, el cementerio y la disposición de cadáveres, el mandado, la razón y las comunicaciones, cómo se comunicaron, la radio y la televisión. La radio y la televisión, cómo se fue estableciendo el comercio y la empresa, cómo se fue estableciendo el comercio y la empresa, quiénes participaron, quiénes fueron los actores, los procesos de producción agrícola y pecuaria y opciones tecnológicas. ¿Cómo? ¿Tiene conexión? No. Y las acciones tecnológicas. El jardín como un espacio que conserva la vida. El 22 de mayo, este capítulo tiene otra cosa que se llama, el 22 de mayo se celebró el Día de la Biodiversidad. ¿Ustedes lo celebraron? Bueno, lo más reciente que sucedió fue la celebración de la COP16. Lo más reciente que celebró fue la celebración de la COP16. ¿Cuál fue el objetivo de la celebración de la COP16? ¿Se acuerdan ustedes? La COP16, la Conferencia de las Partes, su principal objetivo es desarrollar y hablar acerca de los puntos en el aspecto económico y ambiental, tanto para solucionar problemas pues sí, en el ámbito ambiental, como para procurar la preservación de las especies y de la biodiversidad. Amén, sí, eso fue. Entonces el objetivo fue cómo mirar la biodiversidad y cómo establecer programas, proyectos y acciones para la preservación y el compromiso de la preservación de la biodiversidad. Entonces, este tiene un capítulo de la parte de biodiversidad. La organización comunitaria, cómo se ha venido constituyendo la organización comunitaria, los oficios, la ocupación y el empleo, en qué se ha ocupado y cómo ha hecho para emplearse y generar recursos, la cocina y elementos en la alimentación de la familia, la escuela, la educación, sus procesos de infraestructura, la enfermedad, la medicina tradicional y los tratamientos médicos, cómo nos hemos enfermado, cómo hemos usado la medicina tradicional ahora que está bastante de moda y cómo hemos utilizado la medicina convencional. Manifestaciones costumbristas y culturales, ¿cuáles han sido las manifestaciones culturales? Mitos y leyendas. Ahorita en el mito y leyenda hagamos algunas cosas. Malos momentos de muerte y desolación. Ese es un título bastante feo, pero es bueno que lo analicemos. Compendio histórico es como
¿cómo se llama eso? Una línea de tiempo que ha vivido la comunidad. Personas de tradición histórica, glosario y términos antiguos. En este glosario y términos antiguos, alguien que le interesa la lingüística, es cómo hemos hablado en términos de algunas palabras que ya no usamos, cómo han venido cayendo, hemos ido dejando de usar de términos antiguos. Bibliografías, consulta y biografía. Volvamos a los primeros. Villa Paz, dije que se estableció en este territorio más o menos entre el año 1890 a 1892. Se establecieron esas primeras familias que mencioné. Vámonos bastante adelante. ¿Por qué no se llama Villa Paz? Villa Paz se llama Villa Paz cuando recién se asentaron en esta familia entre el año 1890 y siguientes, se llamó Pata de Palo. Bastante nombre bonito. Se llamó Pata de Palo. Posteriormente, no sé por qué, no hay explicaciones, por qué le cambia a Alterón. De Pata de Palo pasó a llamarse el Alterón. ¿Y por qué se llamaba el Alterón? Ahí sí sé por qué. Porque donde estaban asentadas la parte de las viviendas, era la parte más alta de ese territorio, donde el río Cauca no lo inundaba, porque el río Cauca es un río que ha sido de muy buen caudal de agua, que ha llovido bastante en la cuenca alta y constantemente ha tenido inundaciones. Entonces le cambiaron de nombre el Alterón. En 1854, por algunas visitas que hiciera la comunidad a la alcaldía municipal de ese entonces, que era el teniente Edgar Ormaza, en 1854 era alcalde el teniente Edgar Ormaza. Entonces la comunidad, antes de él, la comunidad había estado haciendo unos requerimientos para que se le mejorara la carretera. Entonces, antes de eso no me acuerdo quién era el alcalde, pero este señor recién llegado ahí atendió la solicitud de esta comunidad que se llama el Alterón. Y un día decidió ir a visitar el Alterón. En ese entonces no era muy común que los alcaldes fueran a visitar las comunidades, porque había muchas dificultades de tránsito por las carreteras, porque tenían mucha dificultad con la carretera, con el camino. En ese entonces no era una carretera, sino un camino de tránsito de personas y de caballos, hasta llegar acá a la cabecera municipal de Jamundí. Entonces este teniente atiende esa solicitud y un día decide ir a visitar allá a Villa Paz. Cuando va en la visita, en un tramo bastante difícil, que había una quebrada que no tenía puente, se encuentra allá con esta comunidad trabajando y le pregunta, y estos ven a esa persona que llega allá, una persona vestida de militar, y él les pregunta allá lejos, por donde puede hablar, que quién es esa comunidad que estaba trabajando allí. Y él les contesta, y ellos le contestan, pues con bastante desconfianza, que ellos son los del Alterón. Y entonces, bueno, que yo he venido porque ustedes han estado yendo allá a la alcaldía a pedir que les ayuden. Bueno, entonces establecen un diálogo allí y posteriormente pues acuerdan algunas cosas. Posteriormente el señor va a la comunidad de Villa Paz y establecen unas reuniones allí, y entonces les pregunta que por qué esa comunidad tiene ese nombre como que no corresponde, que ese nombre a él no le parece muy el más correcto. Sí, le dice este señor. Y entonces en ese tiempo, en 1954, veníamos de los momentos
de la guerra civil en Colombia desde 1948, de la muerte de Gaitán. Entonces se presentaban bastantes conflictos, había bastantes conflictos en Colombia por las guerras civiles que después de la muerte de Gaitán. Y entonces dice que ese territorio que no tiene mayores conflictos entre la comunidad, porque vive en un ambiente de paz, y él le sugiere que por qué no le ponen Villa Paz, y ellos discuten ahí y acuerdan que le pongan Villa Paz de acuerdo a esta sugerencia del teniente Edgar Romaza.